Estoy en el Congreso Mundial contra el Fascismo con Francisco. Francisco, ¿de dónde vienes? Bueno, yo soy de El Salvador. Soy de un país de Centroamérica, el pulgarcito de América, le dicen, el país más pequeño de toda América Latina. El país más pequeño de toda América y que tiene un presidente muy particular, Sí. Bukele. Pero yo tengo en el registro, como yo pinto barba blanca, tengo una diferencia de edad contigo, solo tengo a Bukele como un hombre que viene de extracción de la izquierda. Es más, que estuvo con la guerrilla. ¿No? No, A ver, cuéntame. claro. Bueno, nosotros nos damos cuenta de que Nayib Bukele nunca fue de izquierda. Él, Ahora, él era parte del FMLN, pero él era miembro del FMLN, estaba afiliado al partido. Pero, Cuéntale a nuestra gente que nos ve en la Argentina, Claro. ¿qué es tu organización? bueno, yo ¿Qué quiere decir eso? soy del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un partido político que nació de la guerrilla en los años 80 al 92. Tuvimos una guerra civil entre el Estado salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Teníamos un Estado fascista, un Estado que venía de la dictadura militar y un Estado en donde se violentaban los derechos humanos en su totalidad. Entonces, ahora estamos teniendo una ola del neofascismo con el presidente Nayib Bukele, en donde él está tratando de desconocer la historia, porque para él la historia empezó a partir del 2018, cuando él entró a la presidencia. Bien, ahora, antes del 2018, te llevo un poquito para atrás. Claro. Bukele no era del movimiento. Bukele era miembro del FMLN, de hecho fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, se llama el municipio, y también de San Salvador, que es la capital del país. Pero él es una persona que nunca fue de izquierda, era una persona que tenía sus prácticas. Lo que pasa es de que cuando él inició, él aparentaba ser de izquierda. Ajá. Él aparentaba llegar, ser miembro, cantaba el himno del partido, estaba de hecho, hay tweets de él donde felicita al presidente Chávez, donde felicita a Lula, donde felicita a todos los presidentes del socialismo, de la nueva revolución en la América Latina, cuando llegaron al poder. Pero nos dimos cuenta de que cuando él entró a la presidencia, él quería ser presidente a toda costa. Él quería ser presidente a toda costa, sin importarle lo que conllevaba eso. ¿Llegó traicionar. con los votos de la izquierda y el progresismo de tu país a la presidencia? Llegó con los votos de la derecha. Porque el problema fue de que cuando Nayib Bukele se separó del FMLN, Ajá. él quiso fundar un partido que ahora ya es partido político, que se llamaba Nuevas Ideas. Pero no contaba con las credenciales necesarias y el tiempo ni las firmas para poder crear el partido político. Entonces lo que hizo fue tener un partido satélite que se llamaba Cambio Democrático, que es un partido socialdemócrata o de centro derecha, que fue cancelado porque no alcanzó ningún curul en la Asamblea Legislativa, ni ninguna representación política, ni los votos necesarios. Entonces, un partido político que ya no tenía que existir. Al cancelarse Cambio Democrático, él se afilió y participó por la presidencia de El Salvador con GANA. GANA es Gran Alianza por la Unidad Nacional, que es un partido hijo del partido Arena, que es el partido de ultraderecha del país. Entonces, él entró a la presidencia por la derecha, por el partido GANA. Él es presidente, su primer periodo fue presidente bajo la bandera de GANA. Claro, en el primer periodo él logró inscribir su partido político Nuevas Ideas, que nació de disidentes del FMLN, de disidentes de Arena, de disidentes de GANA, de disidentes de todos los partidos políticos. Ahora, ¿qué pasó en tu país? Porque me dices, fue alcalde o intendente, no sé qué se dice. Alcalde, sí. Alcalde anteriormente con el voto, calculo yo, progresista, de izquierda, porque venía del movimiento de ustedes, Claro. y fue votado. Claro. Y llegó a... ¿Traicionó a toda esa gente o esa gente se fue con él? No, traicionó a la gente. Lo que pasa es que él se vendió como el nuevo Simón Bolívar, como el nuevo Francisco Morazán,
como el nuevo José Martí Ajá. del siglo XXI. Él se vendió Él como, se cree así. él se vendió como el revolucionario, como el que iba a salvar a la crisis de El Salvador, porque lamentablemente también como en Venezuela, como en otros países de América Latina, estamos muy sujetos al tema de Estados Unidos. Incluso nosotros en El Salvador utilizamos el dólar. Está Entonces, dolarizado. está dolarizado por el Partido Arena en el 2001, que creó la ley de doble monetización. También el Bitcoin. Y la ley creó una ley de la moneda digital del Bitcoin, que nadie que sea trabajador, nadie que sea un obrero, nadie que sea un estudiante, etcétera, sabe utilizar eso, porque es una moneda creada para los ricos, para los que tienen el capital para poder invertir en eso y que no van a tener miedo en perder esa inversión. Pero una persona que gana $365, que es el salario mínimo en el país, que no alcanza, que está en precariedad, $365, ¿cómo va a utilizar esta moneda virtual? O sea, es algo ilógico. ¿Y cómo se entiende la reelección y el apoyo popular? Claro, la reelección, quiero dejar muy claro eso para todos los hermanos argentinos que nos ven. En la Constitución de El Salvador, que fue en 1983 esa Constitución, en plena guerra, en esa Constitución dice que se prohíbe la reelección presidencial. Se prohíbe la reelección presidencial. O sea, un presidente puede reelegirse, sí, pero con un periodo de alternabilidad. Tiene que haber un periodo. Tiene que haber una alternabilidad en el poder del Estado, que es el Ejecutivo. Entonces, lo que hizo hizo un fraude electoral con la Asamblea Legislativa para tener mayoría de votos en la Asamblea Legislativa. Redujo, nosotros utilizábamos una ley para el conteo de votos y la asignación de escaños, que se llama la ley ad hoc, que permitía residuos y cocientes dentro de la Asamblea Legislativa. Eran 84 diputados, de los cuales el FMLN y otros partidos políticos tenían representación. ¿Qué pasó? Él modificó esta ley 3 meses antes de las elecciones, cuando también la ley del Tribunal Supremo Electoral dice que no se puede modificar nada referente a lo electoral un año antes de las elecciones, pero a él no le importó. Entonces modificó la forma de la asignación de escaños para reducir de 84 diputados a 60. Y utilizó la fórmula que se llama de Hunt, que esta impide a los partidos políticos pequeños, a los partidos políticos medianos tener una representación en la Asamblea Legislativa. ¿Qué hizo? Él tiene ahora 54 diputados de 60. Ajá. O sea, él tiene mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Sí. ¿Qué hizo entonces ahora? Él modificó por medio de la Asamblea Legislativa, modificó la Constitución de El Salvador, que estaba prohibido, la misma Constitución lo dice, que estaba prohibido en los artículos pétreos modificar la Constitución, y si se iba a modificar o derogar la Constitución, la constituyente, exacto, la creación de una asamblea constituyente. No existió. Entonces, lo que también hay otra alternabilidad para modificar la Constitución de El Salvador, que lo permite la misma Constitución, que es hacer mientras te escucho, estoy buscando claro, en los diarios, ¿sí?, a ver si hablan del dictador, claro, Bukele y del régimen, y no. Exactamente. Aquí Maduro sí, y Bukele no. Exacto, porque Bukele es un lacayo de los Estados Unidos. Y los medios de comunicación tradicionales en el país son hegemónicos, exacto, son medios de derecha. Bien. Porque incluso la misma derecha ahora se ha aliado con Bukele, que él se vende como un demócrata, claro, pero la derecha se ha aliado con Bukele para poder socavar los derechos de la población salvadoreña. Por eso se ha hecho tan amigo de Milei. De Milei, exacto, que es otro dictador en Latinoamérica, un neofascista. Entonces, como le estaba comentando, al tener el mayoría absoluta, lo que hizo fue pedirle a los diputados de él, de Nuevas Ideas, construir un proceso de reformas constitucionales, en la cual una de las reformas constitucionales era, en El Salvador había una garantía de que si se quería modificar la Constitución, las reformas constitucionales se aprobaban en un periodo
y se rectificaban en el siguiente para ser publicadas en el diario oficial. Entonces era un periodo en el que, bueno, la siguiente legislación podía decir, no, miren, eso no conviene o eso sí conviene, sometamos al estudio, pero en la actual Asamblea Legislativa ya no existen las comisiones. Ahora todos los decretos presidenciales bajan a la Asamblea y se entra por decreto presidencial. O sea, gobierna por decreto. Gobierna por decreto. Entonces la Asamblea Legislativa lo único que hace es levantar la mano para aprobar lo que él dijo. Una escribanía. Exacto. Entonces, al modificar esos artículos de la Constitución, permitió que se modificara el artículo de la reelección presidencial. Entonces, él pudo ser candidato a la presidencia, un candidato ilegal, un candidato inconstitucional, por las modificaciones que sus propios diputados hicieron. Ahora, frente a todo eso, el movimiento de ustedes, ¿qué plantea? ¿Qué va a hacer? Pues nosotros planteamos la lucha popular, la lucha en redes, la lucha democrática, buscar países aliados que sean democráticos para poder denunciar a nivel internacional la violación de derechos que se están cometiendo en el país. Porque, perdón que le interrumpa, porque tenemos 2 años en un régimen de excepción. Que el régimen de excepción es una figura constitucional, el régimen de excepción es una figura constitucional donde se coartan los derechos humanos, que sí está permitido por la Constitución, pero dice que es en caso de guerra, en caso de pandemia, en caso de recuperar el orden constitucional del país y en caso de insurrección. ¿Cómo es que le dicen a los delincuentes? Mareros. O pandilleros también se le dice, sí. Tenían ese problema en tu país. Claro. Lo solucionó Bukele metiéndolos a todos, porque toda la propaganda, incluso en mi país, claro, la ministra de Seguridad de mi país, de Milei, sí, usa de propaganda el ejemplo Bukele. Claro. Pues quiero comentarles también, queridos hermanos de Argentina, de que aún en régimen de excepción, uno de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha, o MS le dicen en El Salvador, apareció en México. Ajá. Ya con régimen de excepción. ¿Cómo salió del país? No se sabe. Hay audios del director de Tejido Social, que es Carlos Slim, donde dice que él va a sacar al homeboy o al amigo, lo va a sacar para Guatemala y que en Guatemala lo van a estar esperando para sacarlo a México. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué lectura hacen ustedes? Pues claro, ellos lo que buscaron es meter preso a los pandilleros de calle, a los pandilleros que andaban ahí, pero a los máximos cabecillas los mandaron fuera del país y diciendo, no están presos. ¿Cómo es que apareció en México y extraditado por Estados Unidos si se supone que estaba cumpliendo una condena aquí de 5 años? En El Salvador. Que estaba cumpliendo una condena en El Salvador 5 años. ¿Cómo salió? El pueblo trabajador, los jubilados, han ganado más derechos. ¿Cómo es la vida? Pues no. De hecho, hablando con los jubilados, lo mismo que está pasando en Argentina, pues el Estado salvadoreño está subtrayendo, se podría decir, recursos del fondo de pensiones. Sí. Entonces, allá en El Salvador, de hecho, hubo un proceso en donde los jubilados empezaron ya a querer sacar todo el dinero que tenían porque se estaban dando cuenta de que el Estado estaba absorbiendo dinero del fondo de pensiones y en algún momento ya no iban a tener nada. Entonces, en El Salvador, las AFP, porque de hecho existía una institución, existía una institución que se llamaba INPEP, que era el Fondo Nacional de Pensiones, pero en el 2001, siempre con los gobiernos de Arena, se privatizó las pensiones. Ahora son empresas que manejan las empresas, el AFP Crecer, AFP Confía, son empresas que son asocios públicos privados. Los argentinos están entendiendo. Perfectamente. Bueno, son los asocios públicos privados. Y los asocios públicos privados en El Salvador permiten al Estado poderle prestar dinero, entre comillas, prestar dinero a las empresas de pensiones. ¿Las escuelas son públicas y gratuitas? Algunas escuelas son públicas y gratuitas. Están colegios privados y escuelas. El problema es
bueno, de hecho, en los gobiernos del FMLN se hizo pública la escuela. Y la Universidad de El Salvador, que es la única universidad en el país, también se hizo gratis. Sigue siendo gratis, aún a pesar de los intentos del gobierno. Y la Universidad de El Salvador es autónoma en su proceso de Estado, pero aún así el gobierno de El Salvador quiere privatizar nuevamente la universidad y meter mano en la ley orgánica de la universidad. Yo soy estudiante de la Universidad de El Salvador y con toda propiedad puedo decirlo. ¿Qué te trajo a este encuentro contra el fascismo a nivel mundial? Bueno, primeramente conocer las experiencias de otros países, ¿verdad? Y dar a conocer y denunciar también lo que está pasando en El Salvador, porque Nayib Bukele es una persona producto de la propaganda. Él es un publicista por excelencia. Le sale bien, ¿eh? Sí, le sale muy bien la propaganda. Sí, claro. Encima, al contar con el apoyo de los medios hegemónicos, tiene una réplica similar a la de Milei. Exacto. Entonces, en El Salvador, nosotros los que estamos claros de la situación del país, hacemos denuncias a través de redes sociales, hemos sufrido de persecución política, hemos sufrido de que nos dicen ¿Cómo crees que se puede vencer terroristas al ciberfascismo, a los algoritmos fascistas? Bueno, yo considero de que lo que se puede hacer es tener una red internacional en donde se puedan mandar las publicaciones o fotografías o noticias, ¿verdad? Así como lo están haciendo ustedes, que los felicito, por cierto, donde poder compartir lo que realmente está pasando en los países latinoamericanos. Creo que la comunicación es esencial para descubrir las realidades de otros países. Mi canal se llama Periodismo Patriótico. Okay. Porque la consigna de mi canal es: si no nacionalizamos las neuronas, sí, no hay solución. Exacto. Porque si no la nacionalizaste, la colonizan. Claro. Entonces después tenés dirigentes coloniales. Sí. Que salió un Bukele que te pintó de izquierda y después se fue para la derecha, algo que es incomprensible para mí. Exacto. Pero lo entiendo porque yo soy peronista. En la Argentina existe algo que se llama el peronismo. Claro. Y el peronismo es el movimiento de liberación antiimperialista de la Argentina. He tenido la oportunidad de conocer de Perón, de Evita, sí, he tenido la oportunidad de poder estudiar. ¿Qué edad tienes? Tengo 25 años. En El Salvador y conoce a Perón y a Evita. Bueno, los peronistas y el peronismo fue colonizado por el imperio con mucha inteligencia. Por eso no hay resistencia frente a Milei hoy. Son muy poquitos los peronistas que mantienen la llama antiimperialista y anticolonialista. Además, estos términos parecen viejos. Sí. Uy, nos echan. Hermano, ha sido un gusto que estés en Periodismo Patriótico. Muchísimas gracias. Periodismo Patriótico de toda la patria grande, y te agradezco que nos hayas contado sobre tu tierra. Claro, muchísimas gracias y estoy a la disposición para poder seguir hablando del país y poder transmitir noticias de lo que está pasando. Yo soy estudiante de periodismo también, entonces sé lo que es la importancia de la información y que los países de América Latina estén conectados. Ya tenemos un corresponsal en El Salvador. Muchas gracias. Bienvenido. Un gusto. Contratado. Muchas gracias. No plata, claro, Bitcoin, como en toda Latinoamérica. Sí. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la victoria.